Buenos días a todos. Les invito en esta mañana a que abran o enciendan la palabra del Señor con las precauciones del caso en el tema del celular que nuestro hermano la semana pasada nos proponía. En la carta a los Romanos, capítulo 1, Romanos capítulo 1, hoy vamos a considerar la porción comprendida entre el versículo 24 y 27 inclusive. Romanos capítulo 1, versos 24 al 27 inclusive. Y dice así, Reina Valera del 60 revisada: por lo cual también Dios los entregó. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Verso 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Verso 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Para los hermanos y amigos que nos están visitando, hace ya unas 7 u 8 semanas, nosotros comenzamos una serie expositiva acerca de la Carta a los Romanos, serie que ya anticipamos en su momento, si el Señor lo permite, va a durar aproximadamente 2 años o tal vez más, eso depende de cómo se vayan sucediendo los sermones. Y en estas semanas nosotros hemos sido, los distintos predicadores, en los distintos sermones, hemos ido desarrollando diferentes doctrinas, enseñanzas, que como también advertimos en su principio, tienen una carga teológica muy importante. Por eso el creyente, al igual que los cristianos de Berea, deben completar la tarea en la casa a lo largo de la semana. Hemos visto, por ejemplo, hasta ahora la doctrina del Evangelio, el cual es poder de Dios para salvación, es dunamis, es como una dinamita que tiene poder de Dios para salvación. Hemos visto también la doctrina del pecado, la doctrina de la culpabilidad del hombre, la doctrina de la justificación por la sola fe. Hemos visto también la doctrina del triángulo de la fe, lo que significa la fe. Comenzamos a ver ya hace un par de domingos atrás la doctrina de la justa ira de Dios. La ira de Dios es justa, a veces nuestra ira no lo es, por eso el Señor dice: airaos, pero no pequéis. Hemos visto también la semana pasada de manera preciosa la doctrina de la existencia de Dios, la doctrina del poder creativo de Dios. Dios crea con un método que en teología se llama Fiat, igual que la marca de automotores, exactamente igual. En lugar de significar fabricación italiana de automóviles de Turín, Fiat significa, como explicaba Leonardo la semana pasada, crear cosas con el poder de su palabra. Y la palabra de Dios es el Señor Jesucristo. No es el universo el que trajo la silla de madera que nos comentaba la semana pasada Leonardo. No es a una fuerza impersonal a la cual nosotros dirigimos oraciones. Cuando un creyente se dispone a orar, son 4 personas las que están involucradas en ese proceso de oración. El creyente que ora, el Padre que recibe la oración, el Señor Jesucristo, que es el que abre el libre acceso, y el Espíritu Santo que nos da poder para orar. No oramos a una fuerza impersonal, oramos a una persona, un solo Dios que se manifiesta en 3 personas. Hemos visto también la doctrina, y eso lo explicó también Leo la semana pasada, de la facultad humana que tiene el hombre en su conciencia de reconocer que hay un Dios. Por más que el hombre quiera negar la existencia de un ser superior, de fábrica el hombre trae conciencia de 2 cosas: de Dios
y de eternidad. Aquel que te diga se termina la vida y se termina todo, en su ser interior Dios ha puesto conciencia de una divinidad, de un ser superior y que hay algo más después de esta vida temporal. Todos tienen esa conciencia. Hemos visto también, y lo predicó Leo, la doctrina de la evidencia que las cosas creadas dan acerca de la existencia de Dios. De modo que el hombre no tiene forma de presentar argumentos válidos en contra de la existencia de Dios. No hay forma. El ateísmo puro, explícito, no existe. Es mentira. No existe. Es un invento humano que no puede ser. El hombre fue creado para la gloria del Dios de la Biblia. Sucede que el hombre, luego de la caída, vive lo opuesto a Mateo 6:33. El hombre no vive buscando el reino de Dios y su justicia. El hombre busca añadiduras o caprichos que te puede dar ese reino, busca su propio reino y exhibir su propia justicia. Y la historia es testigo de eso. Imperios a lo largo de toda la historia. Imperio egipcio, caldeo, babilonio, medo-persa, el imperio alejandrino, probablemente uno de los más importantes, y el imperio romano. Pero también está el imperio o el reino personal de cada una de las personas, que buscan su pequeño reinito, donde no dejan que Dios intervenga. La casa, el auto, el negocio, la familia, las diversiones, el propio reino. Cada uno va conformando su propio reino y pretende exhibir su propia justicia. Y nosotros hemos estudiado que si hay algo que el hombre no trae de fábrica, precisamente es eso, justicia. El hombre de fábrica trae pecado imputado en ese asiento contable perfecto que hace el Señor al hombre desde la concepción. Y vamos a ver algo con respecto a mañana, lo que se festeja mañana, la herejía que se festeja mañana. Trae pecado imputado, trae pecado imputado. El hombre ha decidido vivir para sus propios caprichos, para sus propias necesidades, antepone todo eso antes que Dios, vive en un estado de necedad. Y en ese estado de depravación total, la primera doctrina de las 5 doctrinas de la gracia de la salvación, el hombre se encuentra impotente para satisfacer las demandas de la justicia divina, no tiene forma de hacerlo. Y esa insatisfacción por parte de Dios, Dios la manifiesta desde el cielo con ira, con anticipos de juicio en ira, como hemos venido viendo estos últimos domingos. Esa ira se va a completar y se va a exhibir en su máximo esplendor en la perdición eterna de los impíos. Ahora hay anticipos de esa ira. Desde que el hombre cae hasta nuestros días, han habido y siguen existiendo anticipos de esa ira. La vida cristiana, el evangelio, la fe, el evangelio que es poder de Dios para salvación, es todo lo contrario. Nosotros tenemos una relación de fe y para fe con el Señor, una relación de nosotros procuramos practicar su presencia, disfrutar de su presencia, entender que el Señor, como decimos siempre, es nuestra perla de mayor precio, nuestro motivo de mayor satisfacción, pero aún en la vida cristiana, también el propósito o las situaciones se suelen involucrar con problemas espirituales. ¿Y dónde está esa erradicación de esos problemas cuando el creyente trata de buscar o encuentra más satisfacción en otras cosas que en el Señor? Aun cuando esas cosas sean legítimas. El Señor desea que nosotros disfrutemos, desea que nosotros experimentemos placer en el trabajo, en el matrimonio, en las relaciones interpersonales, en el ministerio. El problema es cuando el creyente encuentra más satisfacción en cualquiera de esas cosas o en la sumatoria de esas cosas más que en el Señor. Más que en el Señor. Ahí estamos revirtiendo el orden. Estamos cayendo en uno de los pecados cardinales que vamos a considerar en esta mañana, que es el pecado de idolatría. Comparto con ustedes rápidamente cómo debería ser el estilo, nuestro estilo de vida. El Salmo 16, si quieren lo buscan, o si no lo anotan y luego en casa lo repasan. El Salmo 16, versículos 6 al 11, dice el salmista: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, de placer, y es hermosa la heredad que me ha tocado.
Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida en tu presencia. Y ahí presencia significa buscar el rostro del Señor. En el lenguaje hebreo del Antiguo Testamento, en el Salmo significa eso. En tu presencia hay plenitud, satisfacción de gozo. En otra palabra, de placer. Gozo en el hebreo del Antiguo Testamento significa placer. Delicias, felicidad a tu diestra para siempre. Repito, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Este debería ser el estilo de vida normal de cada uno de nosotros. Buscar a diario la presencia y el disfrute de nuestro Salvador, del Creador. Para eso fuimos creados. Después el Señor nos permite disfrutar de un montón de cosas que Él nos da a diario, pero ese es un estilo de vida corandeo. Bueno, tocante a los 4 versículos del día de hoy, uno pudiera hacerse el distraído y comenzar a desarrollarlos, pero tenemos que ser honestos entre todos nosotros, y más desde quien comparte el sermón. Es una porción muy sensible de la Escritura. Probablemente sea la parte más sensible de toda la carta. Y ya hemos adelantado domingo tras domingo que la carta tiene una carga teológica muy fuerte, muy importante, la doctrina de la salvación en todas sus aristas. Y es una forma de entrenamiento también a la hora de salir el año que viene a predicar el Evangelio. Pero estos 4 versos tienen una sensibilidad muy importante por los 3 pecados, o sobre todo por 2 de los pecados que el apóstol va a exhibir en esta mañana. Y pensaba, en estas últimas 3 semanas, cuando empecé a confeccionar el sermón, recordaba la ingenuidad de mi niñez, de esa niñez que, bueno, ya quedó allá lejos y en el tiempo, ¿no? 40 años para atrás, o más, tal vez. Y reflexionaba que en aquel tiempo uno pensaba en esa ingenuidad que habían pecados que eran pecados modernos o esporádicos de ese tiempo. O sea, uno veía ciertas cosas raras en algunas personas y decía, bueno, pero esto es de ahora. A lo mejor antes esto no sucedía. Y con el avance del tiempo, nosotros notábamos, yo por lo menos de chico, que más personas, tantos hombres como mujeres, pero más hombres que mujeres, en ese momento se había puesto de moda, y todavía sigue la frase, decidían salir del closet. Decidían salir del closet. Y ya la ingenuidad como que se iba apagando, porque cada vez había más casos. Recuerdo, por ejemplo, que tendría yo unos 7 u 8 años, pasado casi 43 años, y veía que habían algunas personas, sobre todo famosos, que contraían una enfermedad, un virus que se llama SIDA. Recuerdo el primer famoso de Hollywood, un actor que se llamaba Rod Hudson. Fue el primer caso de Hollywood en padecer, en contraer el virus y en morir por esa enfermedad. Un tipo muy pintón, el cual estaba casado con una mujer, pero a voces cubiertas se sabía que él había sido homosexual toda su vida. Más allá de que hizo la parte de la carrera de actor, hizo una carrera militar. Su esposa, después que él muere, con los años, escribe un libro donde cuenta que ella tuvo que soportar durante todo el matrimonio hombres que lo llamaban durante la noche por teléfono a Hudson. Bueno, fue el primer famoso de Hollywood de morir por SIDA. ¿Cómo entró el SIDA? Eso también es algo que nos debemos plantear, cómo entró el SIDA. Por lo que va a decir también el apóstol, por lo que hemos leído también, su justa retribución, es parte de eso. Hay 2 teorías, todas vienen del mismo lugar, del Congo, África, ¿no? Que el virus entró en un mono, en un primate, en un chimpancé, y que de alguna forma se lo comunica a la humanidad. Una de las formas es que un cazador de esos primates se lastimó un día haciendo algo y la sangre de un primate infectado toma contacto con el cazador y se contagia de SIDA. Ahora, ¿cómo hizo el cazador para después que entre en toda la humanidad? Algo vamos a ver con mucha cautela y decoro. La otra, y a mi modo de ver la más plausible,
es que el hombre haya tenido relaciones con monos. Les voy a explicar algo, pero con decoro. Es más probable que un hombre contagie de SIDA a otro hombre que un hombre contagie de SIDA a una mujer, por cuestiones físicas que obviamente no la voy a explicar, porque sería indecoroso. Del mismo modo que es más probable que un hombre contagie de SIDA a otro hombre, que un hombre contagie de SIDA a una mujer, es más probable que el SIDA haya entrado por relaciones sexuales de un hombre con un mono que por la falacia de que el cazador, que no recuerdo el nombre, justo la sangre toca con la sangre del mono. Lo cierto es que eso fue parte de la retribución a este extravío. Y también recuerdo en aquel momento, y ya la ingenuidad se iba apagando, que en mi barrio, por ejemplo, falleció un hombre con SIDA, entonces ya había más casos. Recuerdo también, para los que estamos acá en Argentina, uno de los primeros famosos, y ustedes se van a acordar, los que tienen más de 40 o los que les gusta el rock nacional, que no es mi caso, mucho, uno de los primeros famosos en morir de SIDA es un cantante que tenía una voz brillante, se llamaba Federico Mouras. Federico Mouras, además de tener una voz brillante, fue el productor de los primeros trabajos discográficos de un grupo no tan conocido llamado Soda Stereo, muy conocido. Mouras tenía una voz brillante. Bueno, él paradójicamente era el líder y vocalista de un grupo que se llamaba Virus. Sin saber, le pusieron Virus al grupo en la década del 70 sin saber que él iba a ser contagiado por el virus del SIDA. Entonces ya había más casos, ¿no? No habían antirretrovirales en aquella época. SIDA era sinónimo de muerte. Del 2005 para acá, o un poquito menos, ya las personas con SIDA llevan prácticamente una vida normal. Las medicaciones son caras y demás, pero llevan una vida normal. Entonces, como decía, esa suerte de ingenuidad se iba apagando. Después me tocó hacer negocios con una persona en el arte de las artes gráficas. Ya me comentaba, bueno, yo tengo una tía que hace más de, esto fue en el 2015, que hace más de 30 años que vive en pareja con otra mujer. Entonces, bueno, ya había más casos. Después en la policía también recuerdo, cuando mi papá trabajaba, además de ser carpintero, mi padre hizo toda la carrera policial, le dieron de baja a una persona por homosexual. Entonces cada vez había más casos. Entonces fueron adquiriendo más notoriedad a través de los medios, después a través de las redes, fueron adquiriendo ciertos derechos, y no era uno que otro salida del closet, sino que ahora salen en masa del closet y llevan una vida licenciosa y completamente abierta. Después también hay casos y esto ya es escandaloso, de líderes de iglesias conservadoras de muchos años que decidieron salir del closet. En algunos casos lo sacaron de las mechas y lo exhibieron delante de toda la sociedad. Y eso produjo un daño tremendo, dividió iglesias. Familias enteras se sintieron traicionadas porque uno de sus líderes había mantenido en secreto su doble sexualidad o su doble instinto hasta que decide salir del closet. Familias, matrimonios se han destrozado porque uno de sus cónyuges decide salir del closet, mayormente es el esposo, sin importar nada. Se destruyen familias, la vida de los hijos, el entorno familiar. Recuerdo un caso que me tocó mucho la fibra íntima. Un cliente, año 2014, yo en ese momento trabajaba en una entidad financiera, y nosotros siempre hay clientes que son más asiduos y con los que uno tiene más confianza y hace chistes y habla de fútbol, de política, de lo que sea. Y había un médico en esa sucursal donde yo trabajaba, el 90% de los clientes eran médicos, y había uno con el cual yo tenía una confianza y un cierto acercamiento, sobre todo por el tema de la medicina y bueno, de lo que nosotros podíamos ofrecerle como productos bancarios. Y un día este hombre, quien solía siempre estar muy bien vestido, saco y corbata, muy bien afeitado, no como yo, que no me afeito nunca, y hoy ha sido un milagro, pero este hombre siempre venía en punta en blanco, saco y corbata, el doctor, y un día viene, después de varias semanas que no se acercaba a la sucursal, entra a mi oficina a solicitar un préstamo personal, muy desmejorado, flaco, muy flaco, todo barbudo, sin traje, zapatillas, no como nos tenía acostumbrados. Y se siente y me dice, vengo a tomar un préstamo personal. Yo sabía que era un dulce para mí porque este hombre podía tomar el dinero que quisiera, o sea, para mí era una venta extraordinaria. Pero no me aguanté las ganas de preguntarle por qué estaba tan desmejorado.
porque ya no se afeitaba, porque hacía tiempo que no venía a la sucursal. Le dije, doctor, ¿te puedo preguntar algo? Sí, dale, tenemos la confianza suficiente. Él sabía que yo soy cristiano, o sabe, pero después no lo vi nunca más. Le digo, ¿por qué estás así? Nos tenés acostumbrado a venir siempre con trajes que hablan italiano o francés. No estás afeitado, te veo desmejorado, te veo flaco. Contame hasta donde puedas. Estoy cursando una depresión muy grande, me dice. No tengo ningún problema de contártelo. Bueno, le dije, yo voy a orar por vos, mi iglesia va a orar por vos también. Y me dice, abriendo su corazón, ¿sabés por qué estoy depresivo? No, no tengo idea. Uno de los procesos cuando va a vender uno un préstamo a otra persona, durante el proceso de carga del préstamo, es preguntarle al cliente para qué toma el préstamo. ¿El cliente te puede mentir o no? Te puede decir la verdad. El tipo me dice, saco este préstamo para irme un par de semanas al exterior, desenchufarme y después volver. Porque mi esposa me engaña y se ha llevado a mis 2 hijas y hace un mes que no las veo. Por eso hace tiempo que no vengo al banco. Y estoy cursando esta depresión por esto. Le digo, bueno, es terrible, la verdad que la situación que te toca vivir es complicada. Me engaña con su mejor amiga de la infancia. Y me viene engañando desde hace muchos años, desde antes que nos casáramos. Entonces ya la ingenuidad que yo traía de los 7, 8 años se terminó allí en el 2015, ya se desmadró todo. Además de casos que son inherentes a mi familia y al lugar de donde yo vengo, que lo he contado un montón de veces. Entonces no es algo nuevo. Desde que el hombre cae, después de la caída, todos estos pecados, después de un tiempo, ya se vienen practicando. Si uno estudia la historia humana, la homosexualidad, el lesbianismo, siempre se practicó después de la caída. Lo vimos hace unos meses atrás. Nerón en el siglo I se casa con un tipo cuyo rostro se parecía a una de sus mujeres, le extirpa los genitales y se lo lleva a vivir al imperio, al templo imperial. Los de Sodoma, hombres que violaban hombres, se estilaba en aquella época, cuando un ejército vencía a otro, los sobrevivientes del ejército vencedor violaban a los soldados sobrevivientes del ejército vencido. Una aberración terrible. Ahora, ¿saben qué? Todo esto que conté, ¿saben qué es lo más lamentable? Lo que genera mayor escándalo, lo más desesperante, es la sentencia que Pablo hace en el versículo 24 y 26. Dios los entregó. Dios los entregó. ¿Qué habrá querido decir Pablo con esta sentencia? Bueno, es parte de lo que vamos a considerar en esta mañana. Y si bien estos 4 versículos tienen como protagonista 3 pecados, que son la idolatría, el lesbianismo y la homosexualidad, el tema central de estos 4 versículos es el mismo que de los últimos 2 sermones, Federico y Leonardo. El contenido de la justa ira de Dios que se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad del hombre. Y esa ira se manifiesta con anticipos de justicia. Ese es el tema central. Y dice así, verso 24. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Por lo cual, es decir, ¿a causa de qué? Bueno, a causa de la desobediencia inicial, ahí en el huerto, a causa de la impiedad, de la injusticia, como vimos la semana pasada, del rechazo y la negación de Dios, de ese ateísmo falso, aun cuando hay conciencia de Dios en el ser interior del hombre, como vimos también la semana pasada, a causa de la ingratitud, del envanecimiento en sus vanos, valga la redundancia, razonamientos, de la necedad, idolatría, como también vimos el domingo pasado, del hombre hacia las cosas creadas, también, es decir, al total de todos esos pecados, Dios en su ira añade esto. Dios los entregó. Dios los entregó. El mismo Dios les retribuye con Dios los entregó. ¿Se cansó Dios? ¿Se agotó Dios? ¿Se vio superado Dios por la maldad del hombre? No. ¿Le tomó por sorpresa la caída? No. Vimos hace
3 semanas atrás, que por ejemplo, hay otros ejemplos del anticipo de la ira de Dios, y Federico nos contaba 3 ejemplos que son puntuales. Las plagas de Egipto, eso fue un evento de anticipo de la ira de Dios. El diluvio, ese cataclismo universal, destrozó toda la raza humana, excepto a los 8 individuos que iban en el arca. Eso es juicio, eso es ira también, ese es descontento de Dios. Y Federico nombró uno más, al cual yo hice referencia en la introducción: fuego y azufre del cielo, sobre Sodoma y Gomorra. La perversión que había ahí era terrible, era terrible. Bueno, ahí tenemos anticipos. Ese mismo Dios también los libera, los abandona, los entregó. El griego dice, el idioma original, no les pone freno a sus malos deseos. ¿Para qué? Para pecados peores. Para pecados peores. No es que Dios diga, bueno, ya no sé qué hacer con la humanidad, pobres, están pecando, ahora para cierto alivio voy a dejar que tengan otros pecaditos más: idolatría, homosexualidad y lesbianismo. No. Esa permisión, ese levantar el freno sobre los instintos pecaminosos es parte del contenido de la ira de Dios. No es una permisión para alivio del hombre, es ira de Dios. Estos pecados, aunque sean del disfrute, son también un anticipo del juicio, de la ira. A la respuesta de los pecados de los versos anteriores, Dios anticipa ira liberándolos para que pequen con cosas mayores, con mayores perversiones. El Señor no les puso freno. No les puso freno a esos pecados como justa retribución. Nosotros en la doctrina reformada siempre hablamos, o muchas veces hemos hablado de un concepto de gracia común. Sabemos que hay una gracia de salvación, las 5 doctrinas de la gracia, para los que ya somos del Señor, un favor inmerecido como es la salvación. Pero hay una gracia común, en latín eso es gratia communis, que básicamente el sol sale sobre buenos como malos. Dios permite que tanto los buenos como los malos coman, satisfagan sus necesidades y demás. Pero dentro de ese concepto de gracia común, también hay un freno que Dios pone para que los impíos no pequen más de lo que puedan pecar. Dios frena el pecado. El hombre podría ser aún más perverso. Bueno, en este caso, Dios sacó el freno en su gracia común. Y como un contenido de su justa ira, permite que caigan en estos pecados, en estas perversiones. Y dice el texto: a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Inmundicia, como vimos también la semana pasada, es toda clase de impureza, de mugre, tanto física como moral. O moral, porque empieza por ahí, por el corazón, el cardia, que es lo que vamos a ver ahora, y después se traslada al resto del ser humano. Inmundicia es impureza moral y física, y habla en la concupiscencia, del griego epitsumía, es una palabra que hemos nombrado un montón de veces. Todos tenemos epitsumía, es la parte de los deseos prohibidos de nuestro corazón, de nuestro ser interior. Dice la epitsumía, la concupiscencia de sus corazones. Y ahí la palabra para corazón en el griego es cardia, de donde viene cardiología, de donde viene electrocardiograma, de donde viene todo lo que tiene que ver con el corazón. Pero está haciendo referencia, además del músculo que bombea sangre, al ser interior del hombre. Básicamente está haciendo referencia al ser interior del hombre, al comando de la razón, de los pensamientos, de los sentimientos, de las emociones, de las decisiones. Todo pasa por el corazón. Tus pensamientos, tus razonamientos, cómo gestionar las emociones, todo pasa por el ser interior. Y en ese ser interior hay algo que se llama concupiscencia, epitsumía, que es donde se albergan todos los deseos prohibidos, que en cierta gracia común Dios frena, a veces no. También es cierto que en la gracia de cada creyente, y lo venimos estudiando desde que estamos acá, los creyentes tenemos medios de gracia o disciplinas espirituales, de la cual nos servimos todos los días para poder decirle que no al pecado. Nosotros ahora, en esta nueva vida en Cristo, sí tenemos las herramientas para poder mortificar pecado. Antes no. Es más, nos gustaba pecar, teníamos por ahí una suerte de remordimiento, pero ahora nos molesta el pecado y ahora tenemos herramientas para mortificar pecado y para adquirir mayores virtudes. Ahora bien, ¿cómo era
un diagnóstico, obtenemos en la Biblia un diagnóstico, hay muchos diagnósticos, ¿no? Un diagnóstico de cómo está ese cardia, de cómo está ese ser interior. Bueno, hay un pasaje de Génesis 6:5, que ya lo hemos visto en otras oportunidades, que demuestra un diagnóstico, es como una tomografía computada de cómo está el ser interior del hombre. Y dice, y vio Jehová, esto es antes del diluvio, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, y miren lo que dice, acá está el cardia, de los pensamientos del corazón, en hebreo corazón es lev, que es lo mismo que cardia, que los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ese es el diagnóstico del corazón de los seres humanos. Y el Salmo 14, en el versículo 1 al 3, conectando también con la necesidad que vimos en el sermón pasado, del domingo pasado, de estos tres versículos también el apóstol se va a servir luego en Romanos 3:10, dice Salmos 14, 1 al 3, dice el necio en su corazón, en su cardia, en su ser interior, no hay Dios. Ateísmo, lo que aprendimos la semana pasada. Se han corrompido, hacen obras abominables. Abominables significa que generan ira, que generan aborrecimiento, en este caso por parte de Dios. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y el verso 3 dice, todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Repito, esta porción, porque todo el antiguo pacto se cumple en el nuevo, el apóstol la usa de herramienta en Romanos capítulo 3, verso 10. Entonces el hombre cae, y como siempre decimos, el padre o la raíz de todo pecado es el orgullo. Después hay formas de pecar. ¿Orgullo por qué? Y porque antepongo mi voluntad, mi deseo a lo que me pide el Señor. Comer del fruto prohibido, y yo ahora no voy a hablar si fue la mujer responsable, el responsable fue el hombre, la mujer es la primera en tocar el fruto, pero el hombre cae. Es orgullo, es orgullo. Antepusieron su voluntad antes que la voluntad del Señor. Después ese orgullo se traduce en un montón de formas de pecar. Asesinato, Caín y Abel, robo de primogenitura, un montón de perversidades. Pero siempre es orgullo. No le busquen otra forma al pecado, siempre es orgullo. Se manifiesta de distintas maneras, pero el pecado, la raíz pecaminosa, es ese maldito orgullo que siempre dice el Leo, que el Señor nos humille para terminar con el orgullo. Y el Señor nos ha humillado mucho a nosotros este año. Ha ido limpiando muchas cosas y lo va a seguir haciendo. Por eso la iglesia está creciendo, porque nos está limpiando. Como dice el Leo, el Señor limpia su iglesia. El hombre cae y en una espiral descendente de pecado expresa su orgullo. Y como un anticipo de esa ira por ese pecado, Dios nos libera a toda clase de impureza física y moral, producto de los deseos y pasiones prohibidas de un cardia que es corrupto, total depravación. No hay una estructura del ser humano que no esté afectada por el pecado. Toda la estructura del ser humano está afectada por el pecado, aún de los creyentes. Nosotros también tenemos epitsumía. Hay una lucha permanente en nuestro interior entre la carne, el pecado remanente y la naturaleza nueva, el espíritu. Ahora reina la espiritual. Tenemos herramientas, tenemos disciplinas para vencer el pecado. Pero aún así nuestra estructura también está afectada por el pecado. No quiere decir la doctrina de la depravación total que el hombre no pueda hacer cosas buenas. De hecho, hay muchas personas que no son creyentes y hacen muchas cosas buenas. Lo que significa es que toda la estructura del ser humano ha sido afectada por el pecado. Toda. Los pensamientos, todo el cardia, los pensamientos, las emociones, las decisiones, los razonamientos. Todo tiene la afectación del pecado. La justa ira de Dios se expresa de la siguiente manera. Ellos, además de desear e imaginar cómo serían esas perversiones mayores, como respuesta a esa ira, ahora, además de imaginarla, las pueden practicar. Las pueden practicar. O sea, ellos ya venían pecando en una espiral descendente desde la caída hasta ciertos pecados. Imaginaban cómo sería hacer esta perversión, mujeres con mujeres, hombres con hombres, y no solamente queda ahí, vamos a ver otras cosas también, las imaginaban. Bueno, ahora, al levantar la gracia común, a sacarle el freno como contenido, como veíamos la semana pasada en esa expresión de la justa ira de Dios, no solamente la pueden imaginar, las pueden practicar. Ahí está la ira de Dios. Ahora también la pueden practicar. No es un salvoconducto,
La homosexualidad y el lesbianismo no es un salvoconducto para el hombre que no aguanta estar con otro hombre o para la mujer que no aguanta estar con otra mujer. Es ira, es juicio del Señor. Dice el texto, de modo que, ¿cuáles son esas mayores perversiones? Y dice, deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Deshonraron, del griego atimazo. Ese prefijo significa no. Timazo, estima. Le quitaron precio, no estimaron sus propios cuerpos. Le quitaron valor. Algo valioso. El cuerpo humano es creación del Señor. ¿Qué decía el Señor cada vez que iba creando algo? Y vio Dios que era bueno. Y nosotros sabemos que esa palabra bueno significa exento de pecado. Todo era bueno. Y el cuerpo humano, bueno, no voy a hablar de medicina ahora porque no es mi rubro, pero es una máquina de ingeniería perfecta. La mano nada más, la mano solita es una herramienta perfecta. Le quitaron precio a la creación de Dios. No valoraron la creación del cuerpo humano, lo deshonraron. En la balanza, el platillo se fue para el lado de la perversión más que para el lado de la creación divina. Le quitaron precio, y el texto dice entre sí. Está hablando, indudablemente, de relaciones sexuales, porque habla del cuerpo, prohibidas. Con relaciones sexuales prohibidas, con ese pecado, deshonraron la creación divina. Le quitaron valor a la creación del Señor. Si nosotros analizamos a fondo lo que estamos estudiando, el pecado es horrible. Y hay que ser honestos, no todos los pecados son iguales. Todo pecado es transgresión contra la ley moral de Dios. Todo pecado ofende al Señor, pero no todos los pecados traen la misma consecuencia, como vamos a ver al final del sermón. Hay pecados que son aberrantes. Verso 25. Y acá empieza a dar detalles de la aberración o de la forma que desestimaron la creación de Dios, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito. Hay otra versión que dice el cual es el único que puede bendecir por los siglos. Amén. Ya que cambiaron, del griego metalazo, eso significa que hicieron un trueque. No sé si algunos se acuerdan, año 2001, ¿se acuerdan del trueque? Que uno iba, no había plata, habían tickets o bonos, plata, no había circulante, o sea, había un corralito financiero que no se podía hacer nada, entonces uno llevaba, no sé, 1 kilo de papas y otro que tenía 1 kilo de tomate, bueno, iban más o menos con el precio, lo pesaban y lo iban cambiando. Un trueque, ellos hicieron un trueque, un metalazo, es la misma palabra, o el mismo sentido. ¿Qué cambiaron? La verdad de Dios por la mentira. Ahora, ¿qué es la verdad de Dios? La verdad de Dios es la voluntad revelada de Dios. Es el Dios mismo. Mire lo que dice en Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra del Señor es la verdad. El Señor mismo también en ese evangelio dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cambiaron al Señor Jesús, al Creador. Y su palabra, que es verdad, que también santifica, esa palabra también condena. Y en relación a este pecado, o a los pecados que estamos viendo, miren lo que dice Génesis 1:27. Esta es la verdad de Dios, Esta es la verdad de Dios que cambiaron ellos por mentira. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. El Instituto de Medicina Molecular de Finlandia es uno de los más prominentes del mundo. Después de un estudio hecho no sobre 50 personas, ni sobre 500 personas, ni sobre 1000 personas, sino sobre 500.000 personas, asegura que no existe un solo gen homosexual, no existe un solo gen lesbiano. No existe. Varón y hembra. Después pueden haber problemas hormonales que se pueden corregir. La ciencia, y yo conozco casos de gente que se ha corregido. Hombres que tienen mayor estrógeno, más estrógeno que testosterona, eso se corrige, y al revés también, y también se corrige. Pero no existe un solo gen homosexual y no existe un solo gen lesbiano. Y también el mismo instituto dice que no pueden catalogar de manera alguna
al lesbianismo y a la homosexualidad como una enfermedad. Entonces, si no hay enfermedad, ¿qué es? Pecado. ¿No hay? Pecado. Cambiaron la palabra a la voluntad de Dios, hicieron un trueque. Cambiaron a Dios por la mentira, por lo que no es la voluntad, por lo que no es el diseño de Dios. ¿Por el engaño de quién? ¿Quién es el padre de toda mentira? Satanás, el diablo. O sea, cambiaron a Dios por las sugerencias del diablo. ¿Cómo fue ese trueque satánico? Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Le agregaron mayor precio, mayor valor a las cosas creadas, como vimos la semana pasada, por ejemplo las vacas, que la vamos a volver a nombrar, que acá la usamos para comer asados y hacer otras cosas, qué rico que es el asado. Ellos cambiaron la verdad de Dios y le rindieron un culto religioso, una liturgia a las cosas creadas, antes que al Creador. Miren lo que dice la verdad de Dios en su palabra con respecto a esto. Éxodo 20, versos 4 y 5, un mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Por ejemplo, las vacas en la India. Ni en las aguas. Había un dios egipcio, el dios más importante de los egipcios, el dios Dagón, tenía cara de pez. Y cuando los egipcios, no son los egipcios, los filisteos, les pido disculpas, los filisteos. Y cuando los filisteos se roban el arca y ponen en el mismo galpón el arca del pacto donde estaba la presencia del Señor y al lado ponen la estatua de Dagón, al otro día siempre el filisteo cuando iba a revisar, el dios Dagón estaba en el piso, se caía. Parece que Jehová no estaba muy cómodo con Dagón. Y así todos los días, y hasta que los filisteos se dieron cuenta que era la presencia de Jehová que estaba allí. Bueno, ese dios filisteo tiene cara de pez. Y acá lo dice el texto. Ni en las aguas, debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy. ¿Qué significa yo soy? Jehová. Yo soy Jehová, tu Dios, un Dios que es fuerte, o sea, todopoderoso, pero miren esta palabra. Tu Dios y mi Dios, el Dios de los cristianos, el Dios de la Biblia, es un Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios es un Dios de paciencia, es paciente con sus hijos hasta que nos arrepentimos. Él desea que vayamos creciendo en santidad, pero no te olvides nunca de este concepto. Además de ser un Dios poderoso, un Dios de ira, es un Dios celoso. No comparte su gloria con nadie. No comparte su gloria con ningún ídolo. ¿Y el hombre qué hace? El hombre es extraordinario. Dios te manda para allá y el hombre hace todo lo contrario. Va para allá. El hombre cambia esta verdad de Dios haciendo un trueque. Por ejemplo, por esto. Éxodo 32, versos 3 al 6. Entonces, no estaba Moisés, se había ido a orar. Entonces, todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, el cual era el sacerdote. Y los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril. El buril es como un cincel, pero para metales. E hizo de ello un becerro de fundición, de oro. Un becerro, o sea, una imagen de algo creado. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. O sea, este becerro fue el que hizo las 10 plagas, el que abrió el mar. No fue Jehová, fue este becerro. O este becerro que pretendía representar a Jehová. Y viendo esto Aarón, hermano de Moisés, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron, o sea, se levantaron temprano los tipos, hicieron todo eso hermoso para ellos, ¿no? Una novela turca. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Hay una versión que dice a jugar. A jugar, ¿saben lo que significa, no? Orgías. Después que hicieron todo lo que hicieron de hacer el becerro de oro, cosas que para ellos eran muy caras, que traían de Egipto, de presentar holocaustos y un montón de cosas, de terminar esa liturgia, esa hermosa liturgia, a este becerro de oro, se fueron a tener orgías, a jugar. Estudien después bien la palabra jugar o regocijarse, significa eso. Bueno, la ira de Dios ahí también se hizo presente, porque más de 3.000 judíos murieron.
Hubo un anticipo. De hecho, Dios estaba tan enojado que le dice a Moisés, déjame que lo destruya a todos. Ya hago un nuevo pueblo de vos. Y ahí Moisés actúa como un tipo de Cristo, porque se ofrece como propiciación. No es que cae la ira de Dios sobre Moisés, pero intercede por el pueblo y le dice, no, por favor, yo los quiero mucho, yo los amo demasiado, está bien, son bravos. La verdad que, Señor, son bravos. Pues la verdad que, mirá todo lo que has hecho por ellos y demás, los sacás de Egipto y hacen un becerro y le adjudican todas tus obras a un becerro y de oro. Pero no los mates. Aún así, 3.000 de ellos mueren. Lindo intercambio, linda liturgia. Casi siempre el pecado de idolatría, ustedes cuando lo estudian en la Biblia, está relacionado a pecados sexuales, por ejemplo el templo de Diana, lo hemos dicho en otras oportunidades, y también con la muerte. El pecado de idolatría está siempre relacionado con esas dos cosas. Por ejemplo, había un Baal caldeo o babilonio que se llamaba Moloch, muy conocido, el cual se calentaba con mucho calor, valga la redundancia, los pies de hormigón de ese dios caldeo, de ese Baal, de una manera incandescente. ¿Y qué le ofrecían los caldeos? Los niños recién nacidos. Los tiraban ahí. Los chicos caían, se morían por el golpe, y si no era por el golpe, se morían incinerados. La idolatría siempre estuvo relacionada o a pecados sexuales o a la muerte. Es muerte. Es muerte. No consideraron que ese Creador es bendito por los siglos de los siglos. No se consideraron que el único digno de servicio de adoración, el único digno de adoración, como hay una canción que muchos de ustedes y yo hemos cantado, es el Creador, es el Señor. Prefirieron rendir culto a las imágenes de las cosas creadas, como un becerro, una estatua, una vaca en la India, o por ejemplo mañana, 8 de diciembre, feriado. Algunos de ustedes y yo, no, bueno, depende, vamos a trabajar o no. ¿Y qué se festeja? La Inmaculada Concepción de María. No lo voy a explicar mucho porque si no se va a hacer aún más largo, porque ya es largo. Básicamente eso significa que María, la mamá del Señor, no fue afectada por el pecado original. Que no está hablando de la concepción del Señor en ella, está hablando de la concepción de ella en su mamá. Que ella vino a este mundo sin pecado. Y nosotros sabemos muy bien que el único ser humano que jamás pecó, porque si no, no habría salvación, fue el Señor Jesús. María también se tuvo que convertir. Fue una mujer piadosa que el Señor utilizó como vaso para depositar la encarnación del Verbo. Pero tenía pecado. Aún Juan el Bautista, que fue visitado por el Espíritu Santo desde el momento de la formación de los huesitos en el vientre de Elizabeth, su madre, tenía pecado original. Entonces lo que mañana festeja el mundo católico romano también es idolatría. No existe la Inmaculada Concepción de María. Ella también se tuvo que arrepentir. Y hay muchos teólogos que dicen que se convirtió después que el Señor muere en la cruz o después que el Señor nace. Bueno, eso es tema de discusión. Otro elemento de idolatría que nos compete a nosotros acá en esta provincia. Nosotros hace muchísimos años, les entregamos las viñas, las vides, la producción a un ídolo. Y sabemos que detrás de cada ídolo, ¿qué es lo que hay? Un demonio. ¿Saben cómo se llama ese ídolo? Algunos de ustedes se van a reír y me dicen, bueno, pues hay una canción, la Virgen de la Carrodilla. La bendición de los frutos es la maldición de los frutos. Y después la gente dice, ay, pero estuve trabajando, yo sé muy bien lo que es el trabajo de la viña, pero no porque lo haya hecho, sino porque lo he visto. Pues estuve mucho tiempo ahí sirviendo al Señor en el campo. Y Alejandrito, mirá, estuve todo el año, vos sabés lo difícil que es la poda y después la cosecha, nadie quiere venir a cosechar, frío, extremo calor, y de repente viene el granizo y se lleva todo. Le rindieron a un ídolo, pero no ahora, hace más de 50 años. La Virgen de la Carrodilla, la bendición de los frutos, es un ídolo. ¿Saben qué es lo peor? Y lo ecuménico, lo sincretista de todo, que en esa bendición de los frutos hay pastores evangélicos. Nosotros no tenemos nada que hacer ahí. Nosotros si pudiéramos ir a predicar el evangelio a esas personas, y ustedes van a decir, bueno, pero los vinos argentinos son, los vinos mendocinos, sobre todo el mistelita, que a muchos de nosotros nos gusta, y con galletas de chocolate, está premiado a nivel mundial, al número 1, pero hermanos, no todos los productores ganan plata, de hecho son los que menos ganan. El productor es el que menos gana y a veces pierde, pasa de largo. El que gana es el que vende, el que lo envasa y otras cosas más. Un país muy idólatra. Eso también es anticipo de la ira de Dios. Cuando cae la granizada y se va todo el trabajo de un año, eso también
es un contenido de la ira de Dios. Y el peor de los ídolos, ¿saben cuál es? La persona que aparece en el DNI de cada uno de nosotros. Ese es el peor de todo. Como veíamos el domingo pasado, Juan Calvino que decía, el ser humano es el fabricante de ídolos por excelencia. Somos una máquina de fabricar ídolos todo el tiempo. Y nosotros somos el peor ídolo. Cada uno es su peor ídolo. El narcisismo, como decimos siempre. Este mueble se puede convertir en un ídolo. El ministerio, las relaciones interpersonales, el matrimonio se puede convertir en un ídolo. Todo aquello que te genere mayor placer que el Señor es un ídolo. Lisa y llanamente. Verso 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Hoy no voy a decir por qué el apóstol pone de manifiesto primero el pecado homosexual o el pecado lésbico, primero, o sea, la mujer antes que el hombre. Después cada uno saque su conclusión. La realidad es que los dos pecaron. Dice por esto, o sea, suma a Dios todos los pecados, haciendo énfasis en el pecado de idolatría que acabamos de analizar, del verso anterior, y como nos adelantó Pablo, en el verso 24, en respuesta a todos esos pecados, Dios los entregó, los libera, les saca el freno de la gracia. Los libera como anticipo de su ira. Continúa la espiral descendente del pecado. A pasiones, paxos es la palabra griega para pasiones. Significa deseos pecaminosos que generan dolor, que generan sufrimiento. O sea, es algo que vos podés desear, que sabés que está mal, pero a la hora de ejecutarlo te va a traer dolor, te va a traer sufrimiento. Eso significa paxos. Pasiones. ¿Cómo eran esos paxos? Vergonzosos. No tenían valor, no tenían honra. No servían para nada, nulos. Pues aún, dice el apóstol, es decir, ¿cuáles son esos deseos que traen sufrimiento y deshonra? ¿Cuáles son esos paxos que traen dolor y que no tienen valor? Sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Sus mujeres, sus féminas. Hay otra versión que dice las hembras. Cambiaron, o sea, ¿qué hicieron? De vuelta un metalazo, un trueque. Cambiaron. No prefirieron el uso natural, no prefirieron el diseño original del Señor, el disfrute de la relación sexual normal. ¿Qué hicieron? Lo cambiaron, ese uso natural por el que es contra la naturaleza. Es decir, que no tenían relaciones normales con sus esposos, con sus hombres. Un anticipo de la ira de Dios es que sus mujeres prefirieron tener relaciones sexuales con otras mujeres y no con ellos mismos. Como lo que le pasó al médico. Ahora, explícitamente, ¿con quiénes tenían relaciones sexuales estas mujeres? Bueno, el verso 27 dice, de igual modo, A, de igual modo, B, los hombres dejaron el uso natural de la mujer, C, hombres con hombres. Se deduce por el contexto y la expresión entre sí del verso 24 que el pecado de uso contra la naturaleza de las mujeres en el verso 26 es el lesbianismo. Es el lesbianismo. Miren qué bonito ahora que está de moda la inteligencia artificial y que para algunas cosas, sobre todo negocio o precio de moneda y demás, uno agarra el chat de inteligencia artificial de WhatsApp, por ejemplo. Miren qué romántico, qué hermoso, cómo expresa la inteligencia artificial al lesbianismo. ¿Cómo lo define? El lesbianismo, según la inteligencia artificial, es una orientación sexual en la que una mujer se siente atraída, emocional, romántica o sexualmente por otras mujeres. Es una novela de las 5 de la tarde. Es una parte natural de la diversidad humana. Así la presenta la inteligencia artificial. Y se encuentra en todas las culturas y sociedades. O sea, para la inteligencia artificial, el lesbianismo es algo normal y natural. El diseño de Dios para la inteligencia artificial no existe. Entiendo lo de inteligencia, lo artificial, no entiendo lo de inteligencia. Y mirá lo que hace la inteligencia artificial cuando vos le preguntás eso. Te invita, ¿te gustaría saber más sobre la historia del lesbianismo, sus derechos o de la comunidad LGTB? Es inteligencia satánica. Hacia eso va la humanidad. A lo malo le dicen bueno y a lo bueno, malo.
natural, ¿eh? Miren lo que dice. Aparte habla de romance, habla de atracción, habla de algo romántico. Verso 27. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y de igual modo, es decir, siguiendo con el anticipo de la ira de Dios, con ese contenido de la ira de Dios, Dios nos entrega a los hombres, andros, eso significa hombre en griego. También los hombres, igual que las mujeres, son liberados para mayores perversiones. ¿Cuáles son esas perversiones? Dejan el uso natural de la mujer, dejan de tener relaciones con sus esposas, o dejan de aspirar a casarse con una mujer, los que están solteros. Abandonaron las relaciones sexuales normales y naturales con sus mujeres, y ¿qué hicieron en reemplazo del acto sexual normal? Otro trueque más, otro metalazo más, otro intercambio más. Se encendieron en su lascivia unos con otros, se encendieron. Encender un fuego hasta que arde y no se detiene, ustedes saben, como un bosque. Y no hay una dotación de bomberos que por más capacitada que esté pueda apagar ese incendio. Una vez que le dieron, que encendieron el fuego, arrancó para adelante y no lo pudieron parar. Y dice que lo hicieron en sus lascivias, o sea, en sus deseos mentales, en lo que imaginaban ellos, lo anticipamos, en sus deseos mentales. Es decir, aquello que imaginaban cómo sería, qué sería el placer de tener un hombre, relación sexual con otro hombre, ahora lo podían practicar. Se encendió tanto esa chispa del deseo sexual que Dios, como un anticipo de su ira, valga redundancia, el concepto del contenido de su ira, además de imaginar relaciones sexuales de hombres con hombres, ahora las podían practicar. Unos con otros. Y ese fuego pasional que encendió la rienda suelta de la imaginación eran relaciones sexuales entre varones, machos con machos, dice el idioma original. Miren cómo es el proceso del pecado según Santiago 1.15, un pasaje ultra conocido. Entonces la concupiscencia, o sea, la parte de que está dentro de nuestro cardia, la cual ofrece o nos lleva o nos quiere llevar a pecados, a situaciones prohibidas, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Después que la concupiscencia ha hecho su trabajo, ha convencido a la persona en el cardia, en el ser interior, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Separación, eso es muerte. No es solamente separación física, es separación espiritual. Cuando el hombre cae en el huerto es separado de Dios. Fueron destituidos de la gloria de Dios. Yo sé que me van a cargar porque probablemente me haya pasado muchísimo con el tiempo. Pero fueron destituidos de la gloria de Dios. Fueron separados. Espiritualmente separados de Dios. Entonces, ese es el proceso del pecado. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Eso es lo que pasó en la vida de estos varones. Su epitsumía les mostraban el deseo y la imaginación de cómo sería tener relaciones de machos con machos. Bueno, en la justa ira de Dios contra toda impiedad del hombre, como ira, no solamente lo pueden imaginar, no solamente lo pueden pensar o lo pueden escribir, ahora lo pueden practicar. Levantó el freno de la gracia común. Dice, cometiendo hechos vergonzosos. Acá la palabra vergonzoso significa indecentes, del mal gusto, que generan asco. Hechos que al verlo genera repulsión, algo grotesco, algo que no puede ser. Y seamos honestos, ¿no te genera repulsión ver dos tipos de la mano por la calle? ¿No te genera repulsión ver dos hombres besándose en la boca en la calle? No, como nos besamos acá, un beso en cada mejilla, un ósculo santo, ¿no? ¿Pero no te genera asco? Pero eso no es nada, hay cosas peores que nosotros no podemos ver. Las cosas que nos han contado de aquellas personas que cayeron, líderes evangélicos que cayeron en pecado de homosexualidad, lo que hacen es terrible, es inimaginable cómo maltratan y utilizan la creación divina, el cuerpo. Bueno, dice hechos vergonzosos, hace referencia a eso, algo grotesco, algo que genera asco, algo que genera repulsión. Y dice que es hombres con hombres. Repito, el original del griego koiné, machos con machos, machos con machos. Y dice el texto, y recibiendo en sí mismos la retribución, o sea, el pago, el salario a su debido extravío. Debida a su extravío. ¿Qué significa esto? En sus propias personas
ellos recibieron el pago correspondiente a este pecado. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cuál es ese pecado? ¿Cuál es esa retribución o ese pago que estas personas, que estos practicantes de estos pecados han recibido? Aborrecimiento divino. El Señor aborrece la homosexualidad. Lo explicó Federico o Leonardo, no me acuerdo, esa frase de Mahatma Gandhi, un tipo que adoraba o intentaba adorar 330 millones de dioses. A nosotros, en un margen de edad de 70 años, se nos complica adorar a un solo Dios. Imagínense 330.000 dioses, bueno, es imposible. Bueno, esa frase, Dios odia al pecado, pero ama al pecador, no, Dios aborrece al pecador. ¿Y sabe qué? El Salmo es muy claro, todos los días. Bueno, acá está la retribución. Aborrecimiento divino, daño y lesiones físicas. El cuerpo humano no está diseñado para relaciones entre personas de un mismo sexo. Enfermedades de transmisión sexual. Uso incorrecto de diversas partes del cuerpo. Daño espiritual. Cada vez que una persona, ya sea hombre o mujer, homosexual, lesbiana, se conecta en relación sexual con otra persona, no solamente está conectando el cuerpo, está conectando el espíritu. Hay una conexión espiritual. Los matrimonios, los cónyuges están conectados espiritualmente, son una sola carne, hay una conexión espiritual, emocional y un montón de cosas. Imagínense entre homosexuales y lesbianas. Pero hay algo peor, todavía no termino. Uso incorrecto de diversas partes del cuerpo, daño espiritual, daño emocional y también algo que a pesar de que han adquirido algunos derechos, sigue estando presente, condena social. La sociedad lo sigue condenando. La sociedad sigue maltratando a la gente que es homosexual y lesbiana. A ese pecado le han puesto un montón de nombres, un montón de situaciones feas, un montón de chistes, un montón de humillación. De hecho, entre ellos mismos se condenan. ¿Por qué? Porque hay un círculo de homosexuales, y acá en Mendoza, que son de gente bien, de gente de mucho dinero, de un departamento determinado, de acá de Mendoza, que condena a ciertos homosexuales que hacen el ridículo. A uno particularmente que trabajaba hasta hace un par de semanas en el Canal 9. Este círculo de homosexuales de mucha plata dicen, este tipo, a nosotros que somos buenos homosexuales, nos pone en ridículo. Entre ellos mismos hay una condena social. Y este homosexual al que hago referencia, un día lo bautizaron en una iglesia acá en Mendoza, y él está convencido que si se muere se va al cielo. Se llamaba Gonzalo, ahora tiene un nombre que... Bueno, ya está. Condena social. Ahora bien, y voy terminando, ¿habla estos pasajes, además de idolatría, solamente de lesbianismo y homosexualidad? ¿Solamente ese es el uso natural? Levítico 18, verso 23. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión, dice el Señor. Eso se llama zoofilia, tener relaciones con animales. Y se ha practicado siempre. Después hay otra variación de pecado sexual que se llama necrofilia, tener relaciones sexuales con muertos. Ustedes saben que en Egipto, se momificaban a la gente de la realeza, sobre todo a los faraones o las esposas de los faraones, porque el acto funerario, esa liturgia funeraria, daba a entender que limpiando el cuerpo en el más allá, ese cuerpo bien conservado se iba a volver a juntar con la nefesh, con el alma. Entonces, habían algunas momias como Nefertiti, que había sido muy atractiva, que estaba protegida por algunos guardias. ¿Por qué? Porque tenían miedo que los necrófilos egipcios se violaran a la momia. Eso se ha practicado siempre. Conocí el caso cuando trabajaba muy de jovencito en el Hospital Español de un enfermero, un excelente enfermero, pero al tipo le gustaba manosear a las personas que estaban en estado de coma. Y algunas veces tuvo relaciones sexuales con algún muerto en la morgue. Yo trabajaba al lado de la morgue. Lo echaron como un perro. Lo vine a ver de vuelta hace 2 años atrás cuando falleció mi papá. Es un linjera, literalmente es un linjera. No consigue trabajo en ningún lado. Un tipo que era un genio en la enfermería. No era un enfermero cualquiera, era jefe de pabellón. Por practicar la necrofilia, al tipo condena social. No puede trabajar en ningún lado. Aparte era homosexual. Es homosexual, perdón. Y hay otro pecado que es repulsivo en relación al pecado del cambio del uso natural. Pedofilia. Son hombres que en la antigüedad empezaron a iniciar sexualmente a personas de su mismo sexo. O sea, hombres mayores tenían relaciones con adolescentes hombres,
masculinos. Mujeres mayores tenían relaciones con niñas. Así empezó la pedofilia. Y por eso, por ejemplo, se practicaba en la sabia Grecia. Los griegos tenían esa costumbre. Como, por ejemplo, en la mitología griega también Aquiles tuvo relación con una diosa muerta. O sea que no es de ahora. Esa ingenuidad que yo tenía en los 80, cuando tenía 7 u 8 años, bueno, era solamente ingenuidad. Dios desea que el ser humano encuentre placer en el diseño original, divino. En su perversión, bajo la ira justa de Dios, el hombre encuentra placer cambiando ese diseño divino original por el uso antinatural de su cuerpo y del género. El arco iris, que es una creación divina, que representa ¿qué cosa? Un pacto. ¿Es utilizado por quién? ¿Por bandera de quién? ¿Se dan cuenta? Ni el arco iris se salvó. Ni el arco iris se salva. Miren la perversión del hombre hasta dónde llega. Esto no quiere decir, hermanos, y ahora sí termino, que si viene a salvación o a intentar la salvación una persona homosexual o lesbiana, con total sinceridad buscando a Cristo en arrepentimiento y fe, no se pueda convertir. Hay personas que han practicado este pecado y que se han convertido, que son hijos de Dios ahora. No hay pecado imperdonable. El único pecado que no se puede perdonar es el rechazo de la deidad de Dios, o sea, rechazar al Señor. No quiere decir que no hay gracia para ellos, pero hermanos, no es un pecado cualquiera. Fíjense que la inserción de la homosexualidad y del lesbianismo en la humanidad es el resultado del contenido de la justa ira de Dios. No son pecados cualquiera. Dios manifiesta anticipos de su ira y juicio permitiendo homosexualidad y lesbianismo. Y termino repitiendo una frase que nos lleva a la reflexión y a la gracia. Recuerden siempre algo. Dios los entregó. Dios los entregó. Que el Señor bendiga su palabra.